Lucía le dice a Jesús, yo tengo... ahora ya no habla de razón geométrica, pero descubre algo, ¿no? Tampoco nos dan los años, como en los problemas anteriores que decía dentro de 12 años, dentro de 16 años, hace 5 años, no me dan los años. Entonces estos problemas se llaman problemas con tiempo desconocido, pero sí me puedo dar cuenta si me hablan de un pasado, presente o futuro por las expresiones que utilizan. Cuando dice yo tengo es tiempo presente, yo tenía tiempo pasado, tienes presente, tengas futuro. Entonces, señores, el problema menciona tres épocas. Tres épocas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con pasado, presente y futuro. Estos problemitas son los más interesantes, ¿ya? Y aquí vamos a usar una técnica muy bonita y que nos facilita el trabajo. Gracias a que, creo que lo hemos conversado en su momento, gracias a que la diferencia de las edades de dos personas siempre va a ser la misma, vamos a descubrir qué se puede hacer acá. Ya está escribiendo Paul por ahí, muy bien, Paul. Un paso adelante, Paul, siempre. Tenía 10 añitos cuando B nació. Tenía 10 añitos cuando B nació. Entonces, es ahí donde se marca la diferencia de las edades de estas dos personas en el nacimiento de una de ellas. ¿Ya? Cuando una nace y otra ya tenía una edad, allí aparece la diferencia de las edades que se va a conservar todo el tiempo. Entonces, vamos a pensar que transcurren 20 años. Entonces, estas personas van a tener 30 y 20 respectivamente. Cuando transcurran 30 añitos, esta va a tener 60 y 50 respectivamente, lo cual implica que la diferencia se mantiene. ¿Te das cuenta, no? Pero gracias a esa propiedad, hay una técnica operativa que podemos utilizar y es la suma en aspita entre los mismos sujetos y las mismas épocas. Las sumas en aspitas son iguales. Observa, 10 más 20 y 0 más 30. 30 más 50. 60 más 20. Y es más, lo puedes plantear desde aquí hasta acá, ¿no? No hay ningún problema. También se va a cumplir. Lo voy a borrar para que no se vea tan amontado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, esa técnica de la suma en aspita es una herramienta muy útil en estos problemas de tiempo desconocido. ¿Ah? Vamos con la lectura. Lee bien, porque acá si no lo planteas bien, no te sale, jovencito. Lee bien.
Lucía le dice a Jesús, la que habla es Lucía. Lucía está hablándole a Jesús. Entonces, cuando dice yo tengo, habla de Lucía. Y si dice tengo, se está refiriendo a su edad en el presente. Lucía en el presente tiene el triple, el triple de la edad que tú tenías. Tú se refiere a Jesús y tenías a tu edad pasada. O sea, que tú tienes que hacer esto. Asociar estas dos edades. De tal manera que Lucía aquí tenga el triple de lo que tenía Jesús. Si Jesús tenía X, Lucía tiene 3X. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profesor. Ya. Este, este enlace, este enlace que aparece acá, este término de enlace que aparece acá, cuando se refiere en la misma época, ¿ya? La edad que tú tenías, ¿cuándo? Ah, estas son las mismas épocas, o sea, mi edad en esa época pasada que habíamos mencionado. Cuando yo en ese mismo pasado, yo, Lucía, tenía la edad que tienes. Ojo con esto. O sea, significa yo aquí debo tener lo que tú tienes aquí, Jesús. Estos dos deben ser iguales. Estos dos deben ser iguales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¡Yujú! Sí, profe. Muy bien. Pero mira cómo, para evitar colocar, y eso está bien, ¿ah? O sea, si alguien le pone profe ya, como son iguales, yo le puedo poner y, claro, hijo, no hay problema. Pero mira que ya estás colocando dos incógnitas. Entonces, si tú le sacas provecho a la suma de aspita, tú podrías hacer esto. Como esta parejita suma 4X, esta otra parejita debería sumar 4X. Pero además son iguales. Entonces, ¿qué le pones? La mitad. 2X para cada uno. ¿Se entendió? Como esta suma daba 4X, esta suma daba 4X, la otra suma debe darme 4X. Pero además deben ser iguales. Entonces le pongo la mitad a cada uno. ¿Se captó? ¡Se captó! Profesor. Ok. Ya, mira cómo estamos armándolo como un rompecabezas, mira. Y luego dice, sigue hablando Lucía, y cuando tengas, le dice a Jesús, oye Jesús, cuando tú tengas, lo manda al futuro. Y cuando tú tengas, le dice, ¿no? Lo manda al futuro a Jesús. Jesús, en este futuro, cuando tú tengas la edad que tengo, mi edad actual de Lucía la debe tener Jesús en un futuro. Entonces, cuando Jesús tenga 13, nuestras edades sumarán. Eso para mí va a ser mi ecuación en ese futuro. En ese futuro nuestras edades deberán sumar 35 años. Y la pregunta es, ¿qué edad tiene Jesús? ¿Se entendió hasta ahí? Esto te pide. ¿Qué edad tiene Jesús ahorita?
¿Hasta ahí se entendió, mis chicocos? Sí, Háblame. sí, profesor. Entonces vuelves a usar el aspita. ¿Qué dices tú? Ah. ¿Cuánto suma esta aspita de acá? 3x más 3x, 6x. Así también debe sumar 6x, ¿o no? ¿Qué le pones arribita? Para que sumen 6 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, súmalo. 4x más 3x. ¿Cuánto vale x? Por lo tanto, ¿cuánto va a tener Jesús? 2x, 2 por 5, 10 añitos. ¿Estamos, mis chicos? ¿Te das cuenta que estos son los problemas más interesantes o no? Estos problemas son un reto, jóvenes, para ustedes. Pero no son difíciles. Es solamente saber llevar la secuencia. Por eso te decía, hay que saber leerlo el problema. Hay que saber ubicarnos en el pasado, en el presente, en el futuro. Y hay que sacarle provecho a la técnica de la aspita. A ver, ¿qué dice? Cuando yo tenía un año menos de la que tienes, tú tenías 5 años menos de la que tengo. Pero cuando tengas la edad que yo tengo, nuestras edades sumarán 110 años. Pregunta, ¿qué edad tengo? Ajá, interesante, ¿sí o no? También es del tipo anterior. Tuturutú, tuturutú. Yo y tú. Ay, mis chicocos. Yo, tú. Pasado, presente, futuro. ¿Estamos hasta ahí? ¡Yujú! Sí, profe. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuando yo tenía un año menos de la edad que tienes, cuando yo tenía un año menos de la edad que tienes, tú tenías 5 años menos de la edad que yo tengo. A ver, capta el mensaje. Voy a empezar por el yo, ¿ya? La primera parte todavía la voy a dejar ahí. Voy a empezar por el yo. Pero dice, cuando yo tenía un año menos de la que tienes. Ajá. Quiere decir que si tú tienes X, ¿cuánto tenía yo? Un año menos. ¿Cuánto me pongo? X menos 1. Tú tenías acá, en esa misma época, cuando yo tenía en ese pasado, tú tenías 5 años menos de lo que yo tengo. ¿Pero cuánto tengo yo? No sé. Ahí, por ejemplo, voy a usar otra letrita, ¿no? Ahí, por ejemplo, voy a usar otra letrita. Aunque capte el mensaje
podríamos jugar con las X, pero bueno, de repente no me vas a entender. Ya. Voy a ponerle otra letrita. Si yo tengo Y, tú tenías en ese pasado 5 años menos. Entonces tú tenías Y menos 5. Y lo que voy a hacer es aprovechar de una vez el aspita para cambiar la Y en función de la X. Para no continuar con 2 incógnitas. 2X es igual a 2Y menos 4. Todos tienen mitad. Entonces, ¿qué te queda? Voy a despejar la Y ahora. Bueno, primero pongo que me queda. Y despejo la Y. Ah. Donde está Y vas a poner X más 2. Ahí está. Y ya no continúo, ya 8 por ahí está dando respuesta. Y ya no continúo con 2 incógnitas, porque ya cambié la Y en función de X. Esto es ahí donde está Y, ahora pongo X más 2. Para irme al futuro y seguir con X nada más, con una sola incógnita. ¿Estamos de acuerdo? Viene la segunda parte, pero cuando tengas, o sea, cuando tú tengas la edad que yo tengo, ¿a qué se refiere? Cuando tú tengas lo que yo tengo. Ah, si yo tengo X más 2, cuando tú tengas X más 2. En ese futuro, nuevamente, mira, aparece un dato similar al anterior. En ese futuro, nuestras edades deben sumar 110 añitos. Y la pregunta es, ¿qué edad tengo? ¿Correcto? Yo en el presente. Muy bien. Entonces volvemos a usar el aspita. Volvemos a usar el aspita. ¿Qué decimos? Esta aspita me da X más X, 2X. Y acá solo veo una, hay que ponerle una acá. X más X, 2X, X más X, 2X. Pero también me da 2 más 2, 4. Hay que ponerle 4 acá. Ahora sumemos. X más 4 más X más 2 es igual a 110. 2X es igual a 104. X vale 52. Pero la pregunta, ¿cuál era? Correcto, muy bien. Entonces, la pregunta era, ¿qué edad tengo? Tengo presente, ¿no? X más 2. Respuesta 54.